En Colombia, más de 20 millones de colombianos conformamos la población económicamente activa. Y 8 millones, escasos 8 millones, trabajan o trabajamos en lo que se llama la economía formal, de los cuales un gran porcentaje lo está en el sector público. Más de 10 millones de colombianos trabajan o trabajamos en la llamada economía informal o economía del rebusque o economía de los independientes. En reiteradas oportunidades en este programa hemos insistido que no podemos seguir hablando de empleo cuando de lo que hay que hablar hoy es de trabajo. Ya no hay que hablar de empleados, sino de trabajadores, porque a final de cuentas, la única diferencia entre el uno y el otro es que el uno tiene un contrato que le da unas ciertas garantías o estabilidades, pero ese empleado está trabajando, y el que no tiene el contrato, aunque no tiene esas garantías, está trabajando. Es decir, ambos estamos generando riqueza económica, riqueza social. En consecuencia, la primera obligación del Estado, a través del gobierno de turno y de los políticos de turno, es el de mirar al público trabajador y no al público empleado. Y ahí ha estado el gran talón de Aquiles de las políticas públicas que el gobierno actual ha implementado. Porque este gobierno y los políticos que lo agencian se limitan a trabajar o a tramitar pequeños alivios o pequeñas canonjías coyunturales a los empleados formales. Y se olvida, insisto, de la señora que vende arepas en la esquina de este edificio, y que esa señora se levanta a las 4 de la mañana y trabaja hasta las 10 u 11 de la mañana para llevarse los 30 o 40 mil pesos con los cuales sostiene el ingreso básico universal de su familia. Es decir, esa platica que necesita para que sus hijos y sus ancianos no se mueran de hambre. Si esto lo tenemos claro, habrá que entonces seguirle debatiendo al gobierno, y lamentablemente todas estas crisis políticas y todas estas órdenes de detención y todas estas discusiones entre izquierdas y derechas hacen que nos olvidemos del debate de fondo, y es ¿y qué hacemos con la gente? Es que aquí la gran pregunta que hay que hacerse es ¿qué hacemos con nuestros ancianos? ¿Y qué hacemos con nuestros niños? ¿Y qué hacemos con las madres gestantes? ¿Qué hacemos con el colombiano y colombiana de a pie que necesitan comer para vivir, un mínimo de salud para vivir y un mínimo de techo para vivir? Esa es la pregunta que todavía no respondemos. Yo quiero insistir que independiente de los 1001 factores que habrá que cruzar en las variables económicas, hay un factor de sobrevivencia que es de perogrullo, un factor de sobrevivencia que hay que resolver, y el primero obligado a resolverlo se llama el Estado, a través del gobierno, obviamente en un tiempo determinado. No estoy invocando que hay que reconocer al Estado como papá Estado. Lejos de mí una concepción donde yo me vuelva un hijo del Estado para terminar siendo dominado y domeñado, es decir, manejado por el papá Estado a través del gobierno de turno. Pero sí creo que si soy ciudadano y conformo esa estructura de Estado a la que pertenezco como colombiano, en una situación de hambruna, de desempleo, de falta de salud,
de falta de acceso a los servicios públicos, ese Estado que yo he ayudado a conformar tiene necesariamente la reciprocidad de devolverme a mí un mínimo de garantías vitales para que yo pueda seguir conformando la sociedad que le dará configuración al Estado futuro. Si no lo hago, si no encuentro en la clase política, si no encuentro en los analistas económicos y en los tomadores de desarrollo esa mínima reciprocidad, créame que lo que estamos haciendo unos y otros es desvertebrando la posibilidad futura de que el Estado-nación siga existiendo y de que como sociedad podamos entrar en el juego de las leyes, de la economía, de la oferta y la demanda, a seguir generando dinámicas de ingresos, dinámicas de consumo, dinámicas de riqueza. Hay que insistirle al gobierno colombiano que emita. Yo insisto que el gobierno y el banco emisor tienen que hacer ya un pacto urgente de emisión, pero no para entregársela a la banca. La emisión tiene que encontrar mecanismos directos para llegar al ciudadano. Y he hablado aquí de las cajas de compensación, y he hablado aquí de los sistemas cooperativos, y he hablado aquí de sistemas de organizaciones ONGs sin ánimo de lucro que tienen raigambre en los territorios, reconocimiento y capacidad de interlocución. Y también he dicho en algún momento que quizás es hora de que utilicemos a la DIAN. La DIAN es la gran chepita de todos los colombianos y sobre todo la gran chepita de las empresas formales y de quienes tributamos. ¿Por qué el Estado, considerando que tiene los indicadores de mis ingresos, de mi patrimonio, de los últimos 3, 4 o 5 años, no hace una ponderación y con base en esa ponderación no me asigna unos recursos como empresa o no me asigna unos recursos como persona natural para que incluso después, a futuro, si yo cumplo unos indicadores determinados, o me los condone, o si no los cumpla, yo los pueda volver a repagar en proporción a la tributación que le he generado al país. Hay mecanismos, hay que ser creativos, pero no puede ser que la creatividad termine en los bancos, que se la comen toda y no nos entregan ni las obras. Hay que presionar al ministro de Hacienda, hay que presionar al Congreso y hay que presionar a la clase política para que el dinero no pase por los bancos. La renta básica universal temporal no puede pasar por la banca. Téngalo claro. Buenos días.